Saludos, estimados participantes. En este video vamos a aprender a trabajar con las funciones adicionales. Y entre ellas vamos a ver simplemente las funciones adicionales con condiciones. Con condiciones. Entre ellas, contar sí, promedio sí, sumar sí y así sucesivamente. Tenemos una matriz, como está en pantalla, que es de la cantidad de empleados de una empresa X. Nosotros tenemos que identificar en ese ejercicio estos valores que ustedes pueden observar, como la cantidad de empleados que sean hombres, la cantidad de empleados que sean mujeres, y así para los demás puntos. Bien, entonces vamos a empezar con el primero, y el primero nos identifica hombre, cantidad de empleados que sean hombres. Y debemos de pensar que tenemos que utilizar una función que cuente la cantidad. Pero a sabiendas de que tenemos una condición que sea hombre. Entonces, para eso utilizamos la función contar.si. Función contar.si. Y seleccionamos con el signo de igual para que nuestro programa de Excel represente de que nosotros estamos utilizando una función. Y escribimos contar.si y la encontramos en esa posición. Contar.si. Debemos siempre de leer la ayuda que nos ofrece la función. Y la función contar.si dice que vamos a trabajar ahora con el rango. ¿Y cuál sería el rango? Sexo. Ese es el rango, sexo. ¿Por qué? Porque a través de ese rango es que nosotros le vamos a decir cuál sería el criterio. El criterio es siempre encerrado en comillas. El criterio es hombre. Hombre. Cerramos la comilla, luego cerramos el paréntesis y le damos enter. Y dice que posee 6 empleados con un sexo de hombre. Y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, efectivamente. Entonces la función contar.si identificó la cantidad de empleados que tenemos en la matriz que sean hombres. Lo mismo va a pasar con el siguiente punto. Vamos a buscar todos los empleados, pero en este caso que sea mujer, haciendo siempre la misma fórmula. Igual, contar.si, seleccionamos el rango nuevamente, seleccionamos el rango, punto y coma. Después que seleccionamos el rango, punto y coma, le vamos a decir el criterio. ¿Y cuál es el criterio? Que sean mujeres. Entonces, escribimos punto y coma tal y como está. Escribimos la palabra mujer. Mujer. Cerramos la comilla y luego cerramos el paréntesis. Y le vamos a aceptar. Dice que tenemos 3 empleadas. Y contamos 1, 2, 2 y 3. Y efectivamente ya nosotros tenemos 3 empleadas. ¿Qué significa esto? Que si en dado caso cometemos algún error y colocamos el sexo de hombre a mujer, si tenemos una función, la función automáticamente nos regresa el valor correcto. Continuamos con las demás funciones. Ahora nos dice empleado mayor que 30. Vamos a identificar acá los empleados que sean mayor a la edad de 30 años. Mayor a la edad de 30 años. Entonces vamos a trabajar con la misma función. Contar los empleados que tengan más de 30 años. Y para eso realizamos la misma función contar sí. Igual contar.si. Seleccionamos el rango, pero ¿cuál es el rango? El rango va a cambiar ahora. El rango que nosotros vamos a tener en el criterio sería la edad. La edad. Punto y coma. Y ahora vamos a colocar el criterio. Dentro de comillas vamos a poner mayor que 30. Mayor que 30. Cerramos la comilla. Luego el paréntesis. Y le damos a aceptar. Y dice que nosotros tenemos 5 empleados que superan los 30 años. Y vamos a contar 30, 29, no, 33, 1,
42, 2, 41, 3, 36, 4 y 47, 5. Efectivamente, la función nos entregó 5 empleados superior a los 30 años. Bien, ya una vez nosotros hemos trabajado con esta función de contar.si, ya sabemos cómo utilizarla. Simplemente ahora vamos a trabajar con otra función que pertenece a las funciones adicionales. Y entre ellas tenemos que medir el sueldo medio. El sueldo medio. Cuando hablamos de sueldo medio, nos estamos refiriendo a una función llamada promedio. Debemos de promediar el sueldo entre todos los sueldos. ¿Y cómo se hace? Sumando la cantidad de sueldo y luego dividiéndolo entre la cantidad de veces que existe en el sueldo. Por ejemplo, sumamos 17.729, 18.030, 22.533 y así sucesivamente hasta llegar a la última cantidad. Luego que nosotros tengamos esa suma, debemos de dividirlo entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Debemos de dividirlo, la sumatoria total entre 9 y me da el sueldo promedio. Sueldo promedio. Bien, aquí no tenemos ninguna función llamada función con condiciones, sino una función promedio y ya. ¿Qué hacemos? Signo de igual, como siempre, para crear la función y buscamos la función promedio. Promedio. Y le decimos que listemos el rango de lo que queramos promediar. En este caso es el salario, el sueldo. Cerramos el paréntesis y luego le damos a Enter. Y efectivamente dice que entre todos los sueldos tenemos un sueldo promedio, un sueldo medio de 25.342.11, que es lo mismo que la sumatoria de todo eso dividido entre la cantidad de veces que tenemos en el sueldo. Bien, ya una vez nosotros hemos aprendido esta parte, vamos ahora a identificar el sueldo mayor y menor que. Mayor y menor que. Como tenemos acá el sueldo mayor y menor, no sabemos de qué es, pero vamos a colocarlo para el ejemplo. Sueldo mayor y menor que el promedio. Sueldo mayor y menor que el promedio. Entonces vamos a identificar la cantidad de personas que ganan un sueldo por encima del promedio. Vamos a identificar la cantidad de personas o de empleados que ganan un sueldo por debajo del promedio. Haciendo como con la misma función que hemos trabajado de contar.si, pues ya tenemos el sueldo promedio. Entonces contar.si, volvemos y escribimos igual contar.si. Seleccionamos el rango sueldo, punto y coma, signo de las comillas. Y ahora, ¿qué le vamos a decir? Cuando sea mayor que el promedio. Ya el promedio lo tenemos. Ya el promedio lo tenemos arriba. Simplemente seleccionamos la celda que contenga el promedio. Cerramos la comilla y luego cerramos el paréntesis. ¿Y qué pasó? Nos entregó un 0. ¿Por qué nos entregó un 0? Porque nosotros debemos de concatenar. Debemos de concatenar. ¿Por qué? Porque en comilla, como está acá, miren, en comilla, refleja que tenemos un texto. Y el texto no tiene una función. Entonces para eso nosotros vamos a quitarle las comillas. Y ahora sí, le vamos a colocar comilla mayor. Cerramos la comilla. Y vamos a utilizar el ampersand. El ampersand es la I que nosotros aprendimos a trabajar y es esta, ampersand. Y ahora sí le podemos decir
le podemos decir que seleccionemos la celda promedio y vamos a ver si funciona. Y efectivamente nos contó que 4 personas superan el promedio y vamos a ver si es verdad. Tenemos una de 33,000 que sí lo supera, una de 32, de 31 que sí lo supera, ya tenemos 2, una de 27 y una de 45,000. Esas personas están por encima del promedio. Al igual que vamos a hacer lo contrario con la siguiente. Y es que si dijimos la cantidad de personas o de empleados que superan el promedio, entonces ahora vamos a identificar lo contrario, la cantidad de empleados que no superan el promedio. La misma función, recordando que para poder concatenar significa unir un texto con una celda con números, entonces nosotros concatenamos y volvemos y referimos igual contar punto sí el salario punto y coma, abrimos comillas, menor, cerramos comillas, le colocamos un ampersand y le decimos ahora la celda de sueldo medio y le damos a aceptar. Nos entrega un resultado de un 5, diciendo que tenemos un 5 como personas que no superan el promedio. Y vamos a contar. El promedio medio serían 25,342. 1, 2, 3, 4 y 5. Y efectivamente nos entrega un resultado de 5 empleados que no superan el sueldo medio. Bien, entonces ya para ir cambiando un poco la temática de cada una de estos puntos que poseen la función contar sí, entonces ahora vamos a realizar la función promedio sí. Y le voy a explicar por qué nosotros vamos a trabajar con la función promedio sí. La función promedio sí lo que identifica es lo siguiente. Dice el ejercicio, sueldo medio mujer. Nosotros tenemos que buscar cuál sería el salario promedio de todos los empleados que sean mujeres. Entonces ahí hay una condición, porque tenemos que buscar la media del sueldo, pero de las mujeres. Y ahí tenemos que pensar que debemos de trabajar con la función promedio, pero también tenemos una condición. Y como tenemos la condición, vamos a trabajar con promedio sí. ¿Y qué hacemos? Lo siguiente. Para usar esa función simplemente usamos el signo de igual como de costumbre y escribimos promedio punto sí. Ok, muy bien. Y vamos a leer la ayuda. La ayuda dice que tenemos que seleccionar el rango, luego el criterio y después el rango promedio. El rango que está identificando es el rango del criterio. ¿Y cuál dice el criterio? Que debe de ser mujer. Entonces nosotros seleccionamos el rango mujer, el rango sexo, punto y coma. El criterio es que sea mujer. Entonces abrimos la comilla y escribimos mujer. Cerramos las comillas y colocamos un punto y coma. En este caso punto y coma, pero existen versiones de Microsoft Excel que funcionan con coma exclusivamente. Bien, ya una vez tengamos el rango y el criterio, ahora nosotros vamos a identificar cuál sería el rango a trabajar para el promedio. ¿Cuál sería el promedio que va a obtener? Entonces, si ya nosotros seleccionamos el rango, seleccionamos el criterio, debemos ahora identificar el sueldo. Vamos a promediar la matriz en el salario. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros busquemos en la columna sexo y seleccionamos a las mujeres, automáticamente seleccionamos a las mujeres, el promedio va a identificar todos los sueldos que sean mujeres. Y decimos
que el sueldo promedio de las mujeres entre lo que gana una y otra, entonces serían 17.428,67. Y vamos a identificar. Mujer, 17.729. Mujer, 22.537. Mujer, 12.020. Entonces suma esos tres valores y luego lo divide entre 3. Por eso da ese resultado. Ya nosotros vamos ahora a crear también otra función relacionada al promedio sí. Y en esa función relacionada al promedio sí, vamos a identificar lo siguiente. Vamos a leer y dice edad media de los empleados. Edad media de los empleados. ¿Cuál sería la edad media de los empleados? Entonces, aquí ya nosotros no tenemos que utilizar una condición, porque dice edad media de todos los empleados. La misma función de promedio, sin condición. Entonces buscamos igual promedio, identificamos el rango, y este rango sería la edad. Cerramos el paréntesis y luego enter. Y dice que tenemos 34. Tenemos 34. La edad promedio de todos los empleados entre 30, 29, 33, 19 años, 20 años es 34 años. Pero ahora sí, para nosotros poder trabajar con las demás funciones, que ya serían 3 en este caso, vamos ahora a seleccionar el salario mayor a 35. El salario mayor a 35. Lo que significa cuánto suman el salario de todos los empleados que tengan mayor a 35 años. Cuánto suman la cantidad de salario de las personas mayores a 35 años. Bien, entonces para eso hacemos lo siguiente. Igual sumar punto sí. Sumar punto sí. Y le decimos que el rango, volvemos para acá para el rango, que sería la edad. Edad, punto y coma, abrimos la comilla, menor que 35 años. Menor que 35 años. Cerramos en la comilla. Y ahora le ponemos punto y coma y vamos a seleccionar el rango de suma. ¿Cuál sería el rango de suma? El salario. El salario. En el rango para el criterio sería la edad y en el rango de la suma sería el salario. Y le damos a aceptar. Y ese es el salario, la suma de todos los salarios mayor que 35, que la edad sea 35. Bien, entonces nos quedará 2. En esta oportunidad vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Y es que vamos a identificar cuál sería el salario medio de los empleados mayor a 40 años. Mayor a 40 años. ¿Y cómo lo identificamos? Con la función promedio, porque ahí lo dice, salario medio. Como dice salario medio, vamos a identificarlo. Bien, entonces para eso realizamos lo siguiente. Bien, entonces vamos ahora a identificar el salario medio mayor a 40 años. Y para eso vamos a utilizar la función promedio sí. ¿Y cómo lo realizamos? Con el signo de igual. Escribimos promedio sí. Y vamos a identificar el rango de criterio, que sería, ¿cuál es el rango de criterio? La edad. Buscamos la edad, todas las edades, según la matriz, punto y coma, más el criterio, que sería mayor. ¿Mayor a quién? A 40 años. Entonces abrimos comillas, mayor 40. Cerramos comillas y punto y coma. ¿Y qué nos queda? Nos queda el rango promedio, y el rango promedio lo que vamos a identificar es la suma,
el promedio de todos los sueldos que sus empleados tengan más de 40 años. Seleccionamos el salario y cerramos paréntesis y enter. Entonces, el salario medio de todos los empleados superior a los 40 años es de 36.561 pesos. Excelente trabajo. Entonces, ya para nosotros finalizar y dejar por concluido esta actividad, vamos ahora a identificar el número de personas que su sueldo sea mayor al promedio. El número de personas que su sueldo sea mayor que el promedio. Efectivamente, trabajamos acá con la función contar sí, pero que sea menor que el promedio. Ahí es que está el ejemplo. Bien, entonces utilizamos igual contar punto sí. Y vamos a identificar ahora el rango. ¿El rango de quién? Del número de personas con un sueldo mayor que el promedio. El número de personas con un sueldo mayor que el promedio. Entonces, vamos a buscar el rango que sería el sueldo, punto y coma, y el criterio será mayor que el promedio. Mayor que el promedio. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros hicimos en el primer ejemplo, el sueldo medio, que sería el sueldo promedio, simplemente va a pasar lo mismo que pasó en estos dos puntos. Pero en este caso, se va a realizar a través de todos los empleados. Entonces, abrimos comillas, le colocamos menor, el signo de menor, cerramos la comilla, recordando que debemos de cerrar las dos comillas y colocar el ampersand, porque vamos a identificar que la celda es la que contiene el sueldo promedio y no puede estar dentro de las dos comillas. Cerramos el paréntesis y luego le damos a aceptar. Y dice que solamente 5 personas supera el sueldo promedio. Que es inferior al sueldo promedio. Bien, entonces, queridos participantes, esto ha sido todo para esa actividad. Nos veremos en otro encuentro y espero que este video les haya servido para poder aclarar todas sus dudas. Que tengan un feliz resto del día y nos veremos en la próxima.